nuestra sesión de catequesis sabatina y seguimos analizando lo que es el libro del padre José de Arbe, que era de mi tía, en paz descanse, la señorita Edith. Ella fue catequista por más de, no sé, 50, 60 años, ¿verdad? Y aunque pues es un catecismo un poco antiguo, podemos ver que prácticamente es lo mismo que nos enseñan en todos los aspectos la catequesis propiamente, y cuando hay alguna cuestión que hay que actualizar, bueno, lo trato de checar con el catecismo de la Iglesia Católica, que son fuentes también muy importantes de analizar, igual que las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas interesantísimos, lo que es la necesidad de la fe y también lo que son las propiedades de la fe. Vamos a empezar con las necesidades de la fe, pero te invito a que primero recemos, invoquemos al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine, que nos ayude para darnos el discernimiento de este tema que vamos a manejar, que considero que es muy interesante. Y te invito a que reces junto conmigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, qué interesante está esto acerca de la necesidad de la fe. Y en este librito, que repito, es del padre José de Arbe, bueno, nos dice la pregunta 27, fíjate, dice, ¿es necesaria la fe para salvarse? ¿Qué podríamos analizar? ¿Verdad? Y aquí el padre nos responde, la fe es de todo punto necesario para salvarse, porque Jesucristo dice, el que no creyere será condenado. Eso está en el Evangelio según San Marcos, en capítulo 16, versículo 16. Bueno, entonces quiere decir que sí, la fe tiene que ser fundamental, porque si no hay fe, si yo no creo que Jesucristo es mi Salvador, ¿cómo puedo entonces apegarme a lo que Él me dice? ¿Cómo puedo entonces salvarme? Y el Padre confirma aún más esto y dice, Jesucristo dice a sí mismo, quien no cree ya está juzgado. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y San Pablo añade, fíjate bien, San Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está también en las Sagradas Escrituras. Entonces, una de las cartas de San Pablo, si no me equivoco. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjate lo importante de lo que dice San Pablo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la fe, la confianza en Dios, le es agradable a Él. Le es algo muy bonito porque imagínate, vamos a poner un caso muy práctico, ¿verdad? Que tú confías en un amigo y confías en él de manera real, de manera presente. Si en realidad tú crees en esa persona, si hay algún determinado problema y él te dice, ¿sabes qué? Esto fue así, tú le vas a creer, confías en él, ¿verdad? Pero más aún cuando estamos hablando de Dios, un Dios, porque fíjate, en el caso del ejemplo que te puse, ese amigo puede ser que aunque hayas tenido toda su confianza en él, a lo mejor te defraude. Pero en el caso de Dios es distinto, porque Dios no te va a defraudar. A veces lo que ocurre es que no entendemos la lógica de Dios. No entendemos por qué Dios permite las cosas. Y eso no es que no tengamos fe o no debemos de ser causa de perder la fe, sino que no entendemos y por lo tanto debemos de decirle, Señor, no entiendo, ¿sí? Pero creo en ti, aumenta mi fe. Y precisamente aquí viene la siguiente pregunta que hace el Padre. Dice, ¿podemos salvarnos en cualquier fe o religión? Y nos dice el Padre, solo podemos salvarnos en la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y alguien va a decir, bueno, y entonces, ¿cómo va a ser posible? Entonces, el que no está en la Iglesia Católica no se va a salvar. Bueno, eso es algo que solamente Dios lo puede saber. Lo que sí está diciendo aquí muy claro es que la Iglesia verdadera es la Iglesia Católica y aquí se va a salvar la persona que siga esto. Porque podemos decir, bueno, entonces como ya estoy en la Iglesia Católica, de acuerdo a lo que dice el Padre, pues ya me salvé. No, tampoco. ¿En qué aspecto? Claro, yo estoy en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia fundada por Jesucristo, pero si yo no hago lo que me dice Dios, si yo no hago lo que me dice el magisterio de la Iglesia, entonces, aunque estoy en la Iglesia de Cristo, tal vez no me salve.
¿Por qué? Porque no estoy haciendo ese proceso. Ahora, para que quede más claro esto, vean lo que dice después el Padre. Precisamente respecto de esta fe, dijo Jesús, el que no creyere será condenado. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Eso está también en las Sagradas Escrituras. Y luego aquí viene algo interesante. Ahorita hago un comentario. Dice, es pues falso decir que no importa, que es indiferente la religión que uno profesa, con tal que lleve una vida honrada e intachable. Es verdad que está escrito, el que teme a Dios y obra bien merece su agrado. Eso está en los Hechos 10:35. Pero el que menosprecia, aquí viene la parte que quiero mencionar, dice, el que menosprecia la religión impuesta por Dios, bajo pena de eterna condenación, no teme a Dios ni es hombre de bien a los ojos divinos. Si fuera indiferente profesar cualquier creencia, sería inútil que Dios hubiera revelado verdad alguna de la fe y no tendría objeto todo cuando hizo para propagarla. Sí. Bueno, vamos a analizar esto porque puede ser un tema pues un poquito extraño o controversial, ¿verdad? Decimos que solamente se va a salvar la persona que esté en nuestra fe, en la fe católica. Pero hay que analizar muchos aspectos también importantes. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que en su lugar, por ejemplo, en su medio, nunca se enteró que la Iglesia Católica es la fundada por Cristo. A lo mejor toda su familia era de una denominación. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues todo su ambiente fue así, ¿verdad? Y no tuvo esa oportunidad porque le metieron esas ideas, esas fueron sus creencias, y no tuvieron esa oportunidad de conocer la iglesia verdadera. Entonces serán juzgados en cuanto al conocimiento. Aquí la situación importante, y es triste que muchos hermanos separados pues eran católicos, ¿verdad? Pero no cimentaron su fe y por eso decidieron irse a una denominación, despreciando así, entre otras muchas cosas, los sacramentos que nos da la iglesia, que fueron instituidos por Jesucristo precisamente para darnos la gracia. Y entonces desprecian también a María Santísima, por ejemplo, y desprecian toda la doctrina de Dios, toda la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ahí no podemos decir nosotros o juzgar. Dios juzgará y sabrá si alguna persona de otra denominación se podría o no salvar. Pero si fue a lo mejor porque despreció a la iglesia, porque sabiendo que la Iglesia Católica es la verdadera, decidió irse a otro lado porque era más fácil, también analizará Dios eso. Nosotros no. Nosotros tenemos que amar y respetar a nuestros hermanos separados, pero ser firmes en nuestra fe. Saber que nuestra fe católica es la verdadera y que está testificada de manera histórica a través de todos los santos padres, de los papas, ¿verdad? Desde San Pedro hasta el Papa actual. Por eso nosotros históricamente también estamos seguros que estamos en nuestra iglesia verdadera. Y aquí nos dice algo muy interesante también que tenemos que analizar en la pregunta 29, dice el Padre. ¿Qué iglesia tiene la verdad de fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y nos aclara, solamente la iglesia católica tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque solo ella recibió la fe de Cristo y de los apóstoles y la ha conservado sin alteración hasta nuestros días. Te vuelvo a repetir, la iglesia católica es la iglesia desde San Pedro hasta el Papa actual. De tal manera que tiene toda una historia que no se ha detenido de este magisterio de la iglesia y de la tradición de la iglesia. Entonces, si analizamos, por ejemplo, alguna denominación, incluso las pudieran ser más conocidas, pues desconocemos en realidad quién es la persona que está al frente. Y todas las personas que tienen una denominación sabrán o deben de saber quién es su fundador. Y su fundador fue de un tiempo muy posterior a Jesucristo. Entonces aquí viene algo también que nos comenta el Padre interesante, que es, al hablar de la iglesia probaremos varios puntos. Primero, que ésta nunca puede errar cuando enseña la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está asistida por el Espíritu Santo, claro, en cuestiones de fe. Y luego dice,
Dos, que solo la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Las demás religiones que se denominan cristianas, son muchas las denominaciones, luteranas, calvinistas, etcétera, no pueden afirmar de sí lo mismo porque, número uno, dice el Padre, no han recibido su fe inmediatamente de Cristo. Acuérdate cuando le dijo Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ¿y qué otra cosa nos dice? Nos dice lo que se llevaron de la doctrina de Jesucristo al abandonar la iglesia católica no lo han conservado sin alteración porque han cambiado contenido de la fe. De hecho, si analizamos muchas cosas que tienen los hermanos separados, pues han salido de la iglesia católica prácticamente todos. Si son cristianos, pues ha salido de allá. De hecho, hay muchos cantos católicos que los cantan allá. Sin embargo, aquí el problema precisamente es lo que dijimos, ¿verdad? De que la doctrina no se va exactamente igual, ya no es real, porque le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y ahora te lo menciono porque quiere decir que hay que ser fiel al Santo Padre. Si somos católicos, apostólicos, romanos, ¿verdad? Que era otro término que se manejaba anteriormente, quiere decir que tenemos una cabeza visible, que en este caso es el Papa Francisco en el tiempo actual. Entonces tenemos que seguirle precisamente como nuestro pastor universal en el tiempo actual de la iglesia fundada por Cristo. En la aplicación práctica viene algo muy interesante. Dice, gózate de ser hijo de la iglesia católica. Porque no hay riqueza más grande, dice San Agustín, ni tesoro más precioso que la fe católica. La sola verdadera y la única es la que es posible salvarse, ¿verdad? Pero ya explicamos la situación, ¿verdad? Que tanto estando acá, pero no haciendo lo correcto, o tratando de hacer lo correcto, porque nadie es perfecto, pero somos perfectibles en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, y también aquel que está afuera de la Iglesia Católica tendrá que, el Señor, de acuerdo a su sabiduría, juzgará cómo está su situación espiritual, ¿verdad? Pero si nos vamos de esta fe pensando, por comodidad, o porque se me hace más fácil, o sabiendo, porque puede darse el caso de que la persona sepa que la iglesia católica es la verdadera, pero a lo mejor pues no recibe alguna situación, alguien, por ejemplo, algún hermano no me trató bien, o tuve algún problema con un sacerdote, religiosa, etcétera. Eso no puede ser causa de alejarse de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos aquí en la iglesia católica por Jesucristo. No por el hermano, la hermana, por el amigo, por el coordinador, no. Porque esto no es una reunión de tipo social, ¿verdad? Estamos aquí porque tenemos que vivir nuestra fe tal como Jesucristo nos las dejó, ¿verdad? A través de la institución de la Eucaristía. Por ejemplo, acuérdate que Él partió el pan en la última cena y dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Y dónde se hace eso en memoria mía? Pues en la Iglesia Católica. Muy bien, ahora, ¿cuáles son esas propiedades de fe? Esta es la última parte, ¿verdad? Dice, ¿cómo ha de ser nuestra fe? Hay 3 puntos importantísimos que nos dice el padre José de Arbe. Dice, debe de ser universal, debe ser firme, constante, me faltó una, perdón, y la cuarta viva, te lo repito, debe ser universal, firme, constante y viva. Y hoy te explica el padre a qué se refiere estos puntos para que terminemos el día de hoy. Dice, es universal nuestra fe. ¿Cuándo es universal nuestra fe? Dice, cuando sin exceptuar cosa alguna creemos todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe. Imagínense que nosotros creyéramos las cosas que nos dice Dios de una manera, algunas sí y otras no. Aceptar algo que me dice Jesús y otras no. En ese caso, déjeme decirle que estamos haciendo un Dios a nuestra medida. Es decir, un Dios que agarra lo que me conviene, lo que no me perjudica y desecha lo que me puede perjudicar o no es de mi agrado. No, esto es como cuando recibes un paquete completo, ¿verdad? Si tú vas a salir, no sé, de vacaciones y te dicen, aquí está tu paquete que incluye, pues lo que es el hospedaje. Y entonces tú dices, bueno, si yo quiero lo agarro completo, no lo agarro, pero tengo que pagarlo completo, ¿no? Mala la comparación. Ya después yo decido si lo agarro o lo agarro, pero si no agarro el paquete completo, no estoy haciendo lo correcto en cierta forma. ¿Por qué? Porque hice el pago de todo. Aquí tal vez no casa mucho el ejemplo, pero déjame decirte ya de una manera más clara
que aquí lo que estamos haciendo precisamente es recibiendo una doctrina completa, una doctrina plena, ¿verdad? Y te repito, no puedo yo escoger lo que yo quiera, porque estoy haciendo, te repito, un Dios a mi medida, un Dios a mi conveniencia. Dice, ¿cuándo es universal nuestra fe? Que es el segundo punto. Nuestra fe es universal, ya lo dijimos, cuando debemos de creer todo, pero nos dice algo interesante. Dice, a nadie le es lícito admitir a su antojo en calidad esenciales algunas cosas reveladas y desechar otras. Es lo que acabamos de mencionar. Pero aquí dice por qué. Dice, porque eso sería suponer que Dios también había revelado cosas falsas. Claro, porque yo digo, esto me conviene, esto no me parece de Dios. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué, por ejemplo, mandó y dijo a los apóstoles que vayan y que perdonen los pecados? Eso no me gusta a mí, no me conviene realizar el sacramento de la confesión. Entonces, en ese caso, pongo en duda lo que él está diciendo. Pongo en duda que lo que él dijo es correcto, porque no lo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita que menciono el sacramento de la confesión, lo tengo que realizar o lo debo realizar porque Jesucristo lo instituyó cuando le dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados, ¿sí? Entonces ahí está bíblicamente lo que es el sacramento. Y dice dice, el que solo cree lo que a él se le antoja, no tiene religión, pues en realidad no cree a Dios, sino a uno mismo. Cuando decimos a veces o alguien dice, no, pues pues yo tengo mi propia religión, o sea, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que vivir los sacramentos, no tengo que hacer nada porque me comunico directo con Dios. Entonces se podría uno pensar, ¿para qué Jesucristo vino? Hizo un plan, hizo una iglesia, instituyó sacramentos, dijo hagan esto en memoria mía. Si yo entonces no voy a la iglesia y lo voy a manejar de manera directa, entonces hubiera quedado todo exactamente igual como en el Antiguo Testamento, donde todos platicaban con Dios, ¿verdad? Con Yahvé, platicaban con Yahvé, con Dios Padre, y pues no se ponían a averiguar o no se podían hacer sacramentos porque no existían en el Antiguo Testamento. Si Jesús vino a enseñarnos cómo vivir nuestra fe, pues hay que vivirla precisamente como Él nos los indica, no como nosotros querramos, ¿verdad? Dice la siguiente, ¿cuándo es firme nuestra fe? Dice, nuestra fe es firme cuando creemos sin dudar, ¿verdad? Claro, se entiende que a veces nos puede caer alguna duda cuando nosotros, no de la fe, sino cuando nosotros tenemos un problema y dudamos a lo mejor que Dios nos pueda ayudar, pero por eso hay medios como la oración para que nos pueda restablecer, para que nos ayude. Y dice, por más que digan los incrédulos, el hecho que es que entre la fe y la ciencia, hijas ambas de Dios, no puede haber nunca contradicción. Y siempre que tal cosa nos pareciera o no supiéramos resolver por nosotros mismos, la dificultad, debemos humillar nuestra corta inteligencia ante la eterna sabiduría de Dios y adherirnos inquebrantablemente a la fe. Tienen como ejemplo a Abraham, recompensado por su fe firme, a Moisés. Y un ejemplo que no está acá, que me gusta mucho, precisamente es cuando en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, nos habla de Job, ¿verdad? De Job, que él tenía mucha fe en Dios. Dios le quita todo y le decía a su mujer, pero ¿y cuándo vas a renegar de Dios si ya te quitó todo? Y decía, no, si recibo de Dios los bienes con alegría, no me decía exactamente con alegría, pero decía, si recibo de Dios los bienes, ¿por qué no voy a recibir los males? ¿Verdad? Entonces, aquí nos hace pensar precisamente que nuestra tiene que ser firme. Sí, ciertamente, a veces como que tambaleamos, pero el punto a donde debemos de intentar llegar, a donde debemos de intentarnos salirnos, es en la firmeza de la fe. La siguiente dice, ¿cuándo es constante nuestra fe? Nuestra fe, dice, es constante cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, aunque la vida misma, dice, antes que a estar en contra de la fe. Tenemos que pensar cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser Dios. Después, pues, lógicamente, nuestra familia, nuestra familia, nuestro trabajo, las demás personas, cuestiones, por ejemplo, no sé, cuestiones también que no tengan que ver directamente con nosotros, porque acuérdate cuál es el orden que nos dice Dios cuando nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la máxima, amar a Dios incluso antes que al prójimo. Por eso dice
en ese mandamiento específicamente. Y aquí vamos a analizar esta última parte que dice, ¿qué cosas? Bueno, así cuando es comporta nuestra fe, dice, la firmeza en la fe se refiere al fundamento en que la fe descansa, que es la veracidad de Dios. Interesantísimo, ¿eh? Ok, bueno, vamos a analizar el último punto, que es que ¿cuándo va a ser entonces nuestra fe viva? Pues nuestra fe va a ser viva, nos dice aquí, cuando vivimos conforme a la fe, evitando lo malo y practicando el bien, como la fe lo describe. Es decir, nuestra fe va a ser viva cuando la hagamos vivencial. Cuando nosotros hagamos que nuestra fe, hagamos que nuestro amor y los conocimientos de Dios lo podamos poner en práctica día a día, momento a momento. Hacer vivencial nuestra fe, hermano, significa creer en un Dios de manera tangible, de manera que se pueda notar, en nuestra actitud, que se pueda notar en nuestra respuesta. Hay una investigación del doctor Ricardo Castañón Gómez que está precisamente en Supercatólico TV, que a veces he compartido, donde nos habla acerca de que le ha hecho estudios en el cerebro para ver cómo reaccionan las neuronas y hace un estudio de que la persona piensa en Jesucristo y las neuronas tienen un cierto color dependiendo de qué para nosotros tiene ese impacto Jesucristo en nuestra vida. O sea que científicamente también nosotros debemos mostrar interiormente cómo podemos y cómo amamos de manera real a Jesucristo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Ciertamente no es fácil. Ciertamente estamos en una lucha constante, diaria. Diario tenemos que luchar y ahora que estamos viviendo este problema de la pandemia, nos hace pensar precisamente que es una prueba muy grande que debemos de superar. ¿Y en base a qué tiene que ser esa prueba? En una confianza en Dios, haciendo lo que nos corresponde. Es decir, cuidarnos, tratar de protegernos en el aspecto humano y también en el aspecto espiritual. Pero la parte que nosotros, y es parte de este tema precisamente que hemos hablado acerca de la fe, la parte que ya nosotros no podemos resolver, esa parte la debemos de dejar en las manos de Dios para que Él actúe a consecuencia como Él quiera. Que el Señor te bendiga y esperemos que estos temas que estamos grabando todos los sábados, Dios mediante, que se transmitirá en formato en vivo precisamente a las 6 de la tarde, pues nos puedas acompañar todos los sábados para que podamos platicar más de este libro y comentarlo del Padre José de Arbe, que es Catequesis de la Doctrina, curso superior. Que el Señor te bendiga y te recuerdo que de lunes a sábado, nos puedes acompañar con el rezo del Santo Rosario en vivo y los domingos transmitiremos siempre que podamos la Santa Misa y en el caso de entre semana, pues el Santo Rosario es a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde por la transmisión de la Santa Misa. Que el Señor te bendiga, nos vemos el próximo sábado. Ánimo, tenemos que cada día conocer más acerca de nuestra fe y amar profundamente a Dios. Hasta luego.